Yo te pongo como anfitrión. Bueno, dame un segundito. Ahí Qué está. poquito que es, qué poquititos que somos hoy. Sí, pasa que recién están ingresando, Ah, porque bueno, la esperamos clase un ratito. anterior fue de consulta nomás, entonces no Ah, estuvieron todos presentes. ok, empezamos. Meli, ya que estamos ahí hablando, ¿cómo es la modalidad de clases? ¿Cuándo termina? ¿Y cómo es? ¿Se hace un parate por el tema de las vacaciones? Sí, por ahora, hasta la primera semana de julio, y nosotros sería dos, el miércoles 2 Sí. terminaríamos. Y Y después, volvemos 23 más o menos de julio. Por bien. ahora eso, salvo que nos atrasemos en algo y necesitemos continuar, bueno, ahí se va a ver, pero estaría Bueno, pero de esa manera. volvemos el 23 y ¿cuándo termina esta materia? El 2 ¿De qué? ¿De, de, de de ahora de julio. julio? O sea, la materia Sí. termina el 2 y después arranca otra materia, porque el Marco Calvagni me dijo que solía terminar el 30 de agosto, ¿puede ser? Lo que yo tengo entendido es eso, y podría, por eso, en caso de que te faltó algo, no llegaste, bueno, nos extendemos. No, En no, teoría, después de es que vacaciones arrancamos con el segundo cuatrimestre. no, es que me falta un montón. O sea, yo programé, mañana lo Dale. hablo el Marcos, yo mañana lo veo el Marcos. Él me había dicho que se Ujú. extendía hasta el 31 de agosto y que después el segundo cuatrimestre arranca en septiembre, Bien. octubre, noviembre y algo de diciembre, pero o le entendí mayor o él me explicó mal. Yo la verdad que me faltan un montón de temas, hemos visto nada. O sea, Claro. Déjame que yo mañana hablo con Guido, dale. consulto bien por las dudas, haya habido un cambio, y bueno, porque últimamente Dale, hemos sí, estado yo lo en mismo contacto con él. mañana, sí, yo lo mismo mañana veo al Marcos y le pregunto a él, así que, porque en realidad vimos, Ujú. nada, vimos, me Sí, falta toda la parte de electricidad, magnetismo, hidráulica. Yo venía programando sí. en dos cortes, le entendí a él que cortábamos para las vacaciones y después volvimos y seguimos un tiempito más, entonces digo, bueno, divide la materia en dos bloques, lo hice en las dos comisiones, acá y en la otra, pero bueno, vamos a ver cómo lo acomodamos, ¿sí? Si Dale, llega a dale. ser así, Perfecto. bueno, cerraremos la materia con lo que vimos, no con lo que falta. Dale. ¿Dale? Bueno, Bien. a ver cuántos tenemos. 19. Vamos a esperar 5 minutitos. Mientras tanto, lo que podemos hacer, voy viendo si van ingresando o no, es comentarle a los chicos más o menos en función de lo que acabamos de escuchar, cuál es la modalidad de trabajo en lo que queda de estas 2 semanas, o por lo menos estas 3 clases. La idea, chicos, es... perdón, ahí estamos. Bueno, la idea, chicos, es realizar, como les dije la clase pasada, un trabajo, la cual yo voy a pasarle a ustedes como una situación problemática, donde la idea es poder explicar todo el proceso de dinámica, parte de energía, parte de trabajo y tratar de evaluar más o menos el movimiento en todas sus etapas y ver cómo funciona la fuerza que interviene, cómo sería el movimiento, cómo sería el desplazamiento, cómo son las variables, cómo sería la aceleración, sin realizar ningún cálculo, ¿sí? Entonces la idea es plantear una situación problemática, ¿sí? Que la estoy diagramando, con un cuestionario tipo formulario Google o en una plataforma que encontré que se cargan los datos y me devuelve a mí el resultado. Así que bueno, ese sería más o menos la modalidad. Yo lo que tenía pensado, y ahora con esto que estás contando vos,
voy a tener que reestructurarme completamente. Yo la semana que viene iba a subir una actividad asincrónica, o sea, directamente de la plataforma, no íbamos a tener clase, em, y la cual ya quedaba en la plataforma también subida la actividad que ustedes tenían que entregar el miércoles 2. Con eso cerrábamos. Me quedaba una clase que es la del miércoles 23, me parece. Ahí la voy a ver, dame un segundito. Que íbamos a ver 25. 25 y quedaba esa clase el 25, eso es lo que yo había programado para dar lo que es principio de termodinámica, que tiene que ver con un poquito con lo que vamos a terminar de ver hoy. Ese es más o menos el concepto, pero bueno, vuelvo a decirte, Meli, y a los chicos, si esto llega a ser así, que cierra y termina el 2, solo vamos a ver esto y dejamos esto como contenidos de física y los otros, bueno, veremos si los vemos más adelante o en otro espacio curricular. Bien, Dale. así que quédense Perfecto. tranquilos que yo seguramente entre martes, miércoles, o sea, ustedes hasta el miércoles posiblemente no tengan nada subido o sí, pero a partir del miércoles esa clase en sincrónica ya va a estar con respecto a la actividad que tienen que responder para tener la evaluación de este espacio curricular. Bien, quedó claro. Lo estoy viendo todos. Voy a ir preguntando. Federico, ¿quedó claro más o menos? Listo. Valentina, ¿quedó claro más o menos? Listo, perfecto. Franco, Palacio, bien, listo. Bueno, y a los que no están, no les veo con la cámara, estaría bueno que puedan responder a algunos si quedó claro. César, ¿quedó claro más o menos la actividad, cómo sería? Sí, profe, acá quedó claro. Yo más o menos escuché. Sí, Perfecto, profe, está claro. No, perfecto. perfecto, no, profe. porque Sí, sí. recién entré, pero después veo la grabación, no hay problema. Bueno, no, Salvador, lo que yo les decía, porque justamente pensé que seguíamos posterior a las vacaciones, pero bueno, queda confirmar eso. Nos queda ver un solo tema de la primera parte, que yo ahí iba a finalizar y hacer un bloque con una evaluación. Y les dije a los chicos que el miércoles que viene voy a subir una actividad sincrónica, no vamos a tener clase, tampoco yo puedo justo presenciar la clase. Así que subo una actividad y a su vez subo la actividad final, que sería el trabajo o la evaluación por la cual nosotros vamos a acreditar este espacio curricular. ¿Cómo es esa actividad? Bueno, es una situación problemática de algún movimiento, ¿sí? O de la dinámica de un movimiento. Y la intención es que ustedes puedan encontrar entre todo ese movimiento cómo serían los valores, ¿sí? De los conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Cómo sería el valor de la fuerza, o sea, sin hacer cálculos, ¿sí? Por lo menos de una manera cualitativa, tratar de entender el concepto de la dinámica, el concepto de fuerza, el concepto de trabajo y el concepto de energía. ¿Bien? Perfecto, Sí. lujo, profe. Bueno, profe, Entonces no vamos a tener profe, más una clases el pregunta, miércoles, soy ¿no? Mariano. Mariano, te escucho. Ese trabajo, digamos, entiendo que va a ser va a ser con opciones de respuestas para que nosotros respondamos cuál es la correcta en cada pregunta, ¿cierto? Algo así. Sí, sí, por eso te digo, estoy armando, ahí estoy viendo si les paso un formulario directamente de Google, que ustedes con la cuenta del mail que tienen respondan ese Ajá. formulario, a mí ya me llega la respuesta, que seguramente va a haber algunas preguntas de opciones y seguramente va a haber algún gráfico por la cual ustedes tengan que responder de manera cada uno tecleando y escribiendo cómo sería a lo mejor ese gráfico o esa situación problemática. Así que lo más probable es que lo hagamos así y eso me llega a mí y con eso yo puedo hacer la devolución a cada uno de ustedes y ponerle una nota. Si Bueno, no es perfecto. si no es por un formulario Google que se puede hacer, encontré una página que se puede, también ustedes van a linkear y van a poner sus datos, que es como un aula virtual aparte de la que tienen donde el examen lo realizan ahí en función de lo que yo les arme. O sea, de una de las dos formas va a ser la actividad, ¿sí? Lo mismo no la hacen Bueno, en el día, eso tienen hasta el 2 de julio, ¿sí? Que es el último miércoles que tenemos clase, para entregarlo, ¿sí? Y el miércoles ese, el 2 de julio, hacemos la devolución de esta actividad. ¿Les parece?
Sí, una pregunta para, a lo mejor es para Melissa. ¿Eso contaría como un examen, Melissa? Claro, Ajá. Bueno, igual y eso lo determina el profe. Claro, claro, está de bien. ahí, ¿Solo actividad o va como una nota de cierre? exactamente, Mariano, eso sería la nota por la cual vos vas a acreditar este espacio curricular. Bueno, perfecto. Considero yo, y creo que los otros profes de la Tecnicatura, consideramos que a lo mejor evaluar con un examen o, un examen típico donde uno haga 5 6 10 preguntas, 20 a lo mejor no llegamos a captar si todos entendieron el concepto o no, por eso buscamos distintas alternativas. Hay profes que hacen trabajos. Habrá otros profes que le pedirán algún desarrollo de algo. Bueno, en el caso mío, desde la física es buscar alguna alternativa así de que ustedes pueden ir respondiendo y tratar de entender un poco el concepto ahí más práctico que teórico, ¿sí? Sí, perfecto. No, yo iba un poco, profe, para ver cuál era la fecha de examen por un certificado de examen o No, alguna cosa no, que no, necesite no, para el trabajo, algo así. hay como te repito, Mariano, no voy a poner una fecha. Yo a partir del miércoles que viene dejo subir esa actividad y ustedes van a Ujú. tener un periodo de tiempo hasta el 2 de julio para ir respondiéndolo. Bueno, bueno, Yo el 2 de bueno, julio hago el cierre de la recepción de los trabajos, ya sea por cualquiera de la modalidad, y ahí yo evalúo, ¿sí? O sea que no te voy a bueno, quitar más del tiempo que estamos en clase, o sea, lo podés hacer fuera de hora, por eso estoy buscando perfecto. alternativas para que cada uno en su trabajo no tenga esa necesidad de pedir el día o de decir, bueno, hoy Bueno, justo tengo un examen, por una cuestión también laboral de todos y la idea es está hacerlo más bien. dinámico y no tan estructurado, ¿sí? Bueno, perfecto. Bien, Gracias. nos, voy a compartir la presentación que veníamos viendo en la clase pasada porque nos quedaba ver un concepto que tenía que ver con energía potencial, la cual ahora lo vamos a tratar de explicar en lo que queda el resto de la clase, ¿sí? Bien, perfecto. Recuerdan que introducimos a la física un poco el concepto de dinámica del movimiento en sí y dijimos que la dinámica es el estudio de todos los cuerpos en movimiento, obviamente, y si hay movimiento hay un desplazamiento, y si hay un desplazamiento hay una velocidad, y si hay una velocidad, indudablemente en algún momento hay una aceleración o no, dependiendo del tipo de movimiento. Pero ahí estudiamos la dinámica y relacionamos con las tres leyes fundamentales de la dinámica, que eran las tres leyes de Newton, ¿sí? La cual uno hablaba del principio de conservación de la inercia, y después la ley fundamental de la inercia y el principio de acción y reacción. Y básicamente nos decía eso, que si yo aplico una fuerza a algún cuerpo con una determinada masa, evidentemente, en función de dónde vaya hacia el sentido de la fuerza, voy a tener una dinámica del movimiento y que la vamos a ver evidenciada obviamente por el cambio de velocidades, lo que refleja una aceleración positiva o negativa a ese movimiento. Eso es lo que decía la ley de Newton. Y Newton, con eso podemos explicar un montón de ejemplos dentro del movimiento, desde un empujón, desde chocar contra la pared, desde el golpe de algo, eh, andar en auto, andar en bici. Un montón de ejemplos lo podemos explicar con las tres leyes elementales de Newton. Siempre y cuando, obviamente, hablemos de un marco referencial, que es la observación que hacemos nosotros con respecto a ese movimiento. Por eso, la física siempre uno tiene que plantearse cuál es el marco referencial por el cual estoy estudiando el fenómeno, ¿sí? Eso es como centrarnos entre qué punto y en qué punto voy a ver ese movimiento. Bien, ahí solo veíamos el efecto de las fuerzas sobre un cuerpo en particular, pero no entendíamos el resto del sistema que tenía que ver con quién hace esa fuerza y qué ocurre cuando estamos haciendo esa fuerza. Entonces nos introducimos a este concepto de trabajo más que de energía y primero dijimos, bueno, si un cuerpo se mueve, yo estoy haciendo un trabajo o algo está haciendo un trabajo para mover el cuerpo. Entonces ahí pusimos o tratamos de explicar el concepto de trabajo y decíamos que el trabajo era todo lo que estaba relacionado con estas transformaciones en los cuerpos. Y digo transformaciones porque
Solo el hecho de cambiar de posición, de ir de A a B, es una transformación. O sea, el cuerpo pasa de un estado, ¿sí? En la posición A y va a la posición B, y eso es una transformación. No solo ese tipo de transformación, qué sé yo, juego a ver si alguno me corrige cómo lo llamamos, pero juego al trompo y el trompo con una fuerza, que es la fuerza en la cual hago girar el enrollamiento de un hilo, estoy girando un movimiento rotacional sobre su eje. Eso también es parte, ¿sí? De un movimiento. Entonces, no importa cómo sea el movimiento, ¿sí? Sí o sí hay alguien que hace ese trabajo y evidentemente lo relacionamos con la fuerza que se aplicaba a ese cuerpo para generar esa transformación. Entonces, definimos a grandes rasgos al trabajo, ¿sí? Como el producto de esa fuerza por distancia. Eso es lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Y dijimos, bueno, es fácil entender el trabajo porque si yo quiero mover algo desde la dinámica del punto A al punto B, tengo que aplicarle una fuerza. Si yo le aplico una fuerza, una, dos, tres, cinco, una sumatoria de fuerza, un conjunto de fuerzas, pero estoy logrando un movimiento, estoy realizando un trabajo. Mi sistema de fuerzas está haciendo un trabajo, ¿sí? Entonces lo definíamos así y decíamos que ese trabajo obviamente puede tener distintos valores, ya sea positivo o negativo, pero no significaba que un trabajo positivo o un trabajo grande implicaba, ¿sí? Mayor gasto de energía, sino que es en función de la fuerza aplicada, estoy haciendo mayor o menor trabajo y tenía que ver con una magnitud obviamente dada, ¿sí? Por cuánto yo tenía que mover y cuánta fuerza podía aplicar. Entonces, eso era una cuestión del trabajo. El desplazamiento nos indicaba el trabajo. Después veíamos un ejemplo que si la fuerza obviamente era aplicada con un ángulo de inclinación o distinta a donde hacia iba el desplazamiento, veíamos que íbamos a hacer un trabajo menor, pero no es que yo hacía un trabajo menor, sino que la fuerza, ¿sí? Con respecto a su componente en función del desplazamiento, porque lo estamos moviendo como por ejemplo acá en este ejercicio, verán que voy a poner el puntero láser en la dirección de las X, este sistema, esta fuerza que equivale a 100 newton, si yo quisiera ver el trabajo que hace para moverlo de acá a acá, obviamente que va a ser un trabajo menor, porque el coseno de cualquier ángulo va a ir siendo distinto de 1, ¿sí? Que el coseno, el ángulo de 0 es 1, y mientras yo vaya teniendo una inclinación hacia arriba o mayor, voy a ir viendo que el desplazamiento hacia la derecha, o sea, sobre el eje de las X, iba a ir cambiando hasta llegar a un punto donde el desplazamiento no era válido, porque si yo tengo el coseno de 90, sabemos que matemáticamente o geométricamente el coseno de 90 es cero. Entonces, si yo quiero evaluar el desplazamiento sobre el eje de las X, pero la fuerza va hacia arriba, en este caso el sistema no está haciendo un trabajo. Por más de que nosotros después entendamos de que sí hay un trabajo hacia arriba, porque lo voy a estar moviendo en el sentido hacia arriba, ¿sí? Una cosa es entender la física del movimiento y otra cosa es después entender lo que ocurre en el movimiento, ¿sí? Entonces el trabajo obviamente que iba a tener en función de esta ecuación matemática que es la fuerza por el coseno del ángulo, iba a tener esos trabajos positivo y negativo. Entonces yo les dije a ustedes, bien, a grandes rasgos podemos decir que si yo me estoy desplazando hacia el eje de las X y la derecha, iba a haber trabajos positivos. Si me estoy desplazando hacia arriba, y evaluando el coseno de ellos, también voy a tener trabajos positivos. Pero si ya el ángulo de inclinación está hacia la izquierda, ¿sí? O el desplazamiento hacia la izquierda, o el ángulo es distinto y tengo un ángulo mayor a 90 grados, voy a tener trabajos negativos y si el ángulo es hacia abajo, voy a tener trabajos negativos. Entonces eso me determinaba el signo del trabajo en función del desplazamiento hacia donde me iba, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Vos decís que el trabajo es igual a la suma de las fuerzas. Si la fuerza es una sola, entonces la fuerza ahí es igual al trabajo. exactamente. Mira. Muy buen ejemplo y te voy a mostrar, voy a dibujar, perdón. Freno acá y hago una pizarra, a ver. eh, ¿Dónde es que la tenía la pizarra? Acá. César, me hablaste, ¿cierto? Sí, Bien, mira. Ok, ¿cargo la pizarra? a mí no se me cargó. Bueno, avísenme si se carga, cuando se carga.
Está en blanco la pantalla, por Ahí favor. está en Sí. Sí, blanco. está bien, sí. Mientras esté en blanco, yo ahora voy a dibujar las líneas y el concepto. Ah, perfecto, listo. Bien, vamos a suponer que tengo el eje de las X y vamos a suponer que tengo un bloque de masa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, vamos a suponer que, a ver, tengo acá una flecha. Voy a poner, como dice César, una fuerza en este sentido, pero ahora, si este es mi sistema, obviamente que el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, porque hay una sola fuerza. ¿Ahí estamos? Bien. Ahora, ¿qué ocurre si yo a este sistema empiezo a jugarle, qué sé yo, una fuerza, esa es una, la vamos a llamar fuerza 1, ahora vamos a dibujar otra fuerza en color amarillo, no sé si se llega a ver, vamos a poner que está acá, con esta magnitud, y le vamos a sumar una fuerza, eh, una fuerza así, y le vamos a agregar ahora una fuerza que va en sentido opuesto. Bueno, yo acá tengo un sistema que esto puede ocurrir en un ejemplo cotidiano, donde digo, bueno, tengo una fuerza que va hacia adelante, sí, vamos a suponer que por tamaño ya sabemos que es mucho más grande que el resto, sí, por lo menos que es más grande que esta. Tengo dos fuerzas, una que va hacia arriba, una que va hacia abajo y una fuerza que va hacia atrás. Bueno, acá uno tiene que trabajar desde la matemática y decir, bueno, hago la sumatoria de fuerzas. ¿Se acuerdan como vimos en la primera clase cuando veíamos vectores y decimos que yo tengo que encontrar mi fuerza resultante? Bueno, recuerden que son vectores, entonces la suma de los valores es una suma de vectores, de flechas apuntando. Entonces, si hacíamos el método del paralelogramo, ¿sí? A ver, perdón, quiero ver si lo puedo seleccionar. Es como si esta la pusiera acá, ahora esta otra la pongo acá, donde termina, y esta otra la pongo acá. Oh, perdón, era al revés. Así. Y ahora esta otra la pongo acá. Entonces mi sistema, técnicamente, por lo que acabo de hacer, ¿sí? Es una resultante, la vamos a dibujar un poquito así, y le voy a poner un color para que se pueda identificar en negro. Mi fuerza resultante en mi sistema es como si hiciera una sola fuerza en este sentido. ¿Me va siguiendo César hasta ahí? Sí, se me había Entonces, cortado, entré con el bien. teléfono ahora. Ah, ok. Yo te decía que tenía un sistema de cuatro. ¿La viste cuando estaba el ejemplo de las cuatro fuerzas en un solo bloque? ¿Lo habías visto? Ahora justo recién entro de vuelta. Bueno, mira, vamos de nuevo. Ahí te lo voy a mostrar. Este lo voy a sacar. Yo te dije, ¿qué ocurre cuando a un bloque yo tuviese cuatro fuerzas accionando? Perdón, así. Cuatro fuerzas accionando así. Cuando quiera hablar del trabajo, yo, en este caso, la ecuación esta va a ser igual a la suma, ¿sí? No tengo el signo, pero te lo voy a escribir así, entre paréntesis, va a ser a la suma de todas las fuerzas por la distancia. Pero recordemos que las fuerzas son vectores, ¿sí? Como vimos en las primeras clases, ¿sí? Son flechas. Yo no la puedo sumar como den el número. Un ejemplo, si este fuese, mira, te voy a poner acá, vamos a suponer que este fuese 10 newton, de chiquitita, y vamos a suponer que este de acá abajo fuese 30 newton, y vamos a suponer que este de acá abajo fuese 20 newton, que actúe en ese sentido, y esta otra equivale a menos, perdón, 10 newton, pero va en otro sentido, para que no se haga lío. ¿Bien? ¿Hasta ahí me seguís, César?
¿O Sí, todos? sí. ¿Todos me siguen hasta ahí? Bueno, cuando yo digo la suma de la Vamos por fuerza, no allá. digo 10 más 30, 40 más 20, 60 menos 10 y acá voy a poner 50 en el trabajo. Eso no es válido porque es suma de vectores, no es suma de números como conocemos nosotros en la matemática. Entonces sí existe una forma de hacer la sumatoria de las fuerzas, que es moviendo, ¿sí?, estas fuerzas en función de donde termina cada una de ellas. Este es el método del paralelogramo, como les había dicho yo en la primera clase. Donde está acá, me traslado sobre la misma fuerza, vengo al final, ahora vengo la fuerza 3, la traslado acá y la llevo acá arriba, ¿sí?, al final de cada una de ellas, y me vengo con esta y la traslado acá, que es esto. Esto es sumar las fuerzas, ¿sí? Ahora, mi sistema va a tener una única fuerza que va a ser esta. Es como si yo ahora estas las puedo borrar. Miren, las voy a borrar para que vos... Ah, bueno, borré el 30, no importa, hacemos esto. Y es como si yo ahora tuviese mi sistema con una única fuerza así. ¿Estamos? Entonces yo puedo Ujú. ahora, ¿sí?, volver a esta ecuación y decir que va a ser igual a la fuerza, a esta que está en negro, por el coseno del ángulo, vamos a llamar alfa. No sé cómo agregar alfa, pero le voy a poner, porque esto es una... Claro, le voy a poner el coseno de alfa así, por la distancia por la cual se está moviendo esto, ¿sí? Entonces yo ahora puedo encontrar cuál es mi trabajo, ¿sí? Pero va a estar Profe, dada por... Sí, tengo una pregunta. ¿Y no importa el orden en que se pongan las no, fuerzas? ¿Siempre es igual? mira, a ver si puedo volver, mira, para, mira, vamos de nuevo acá, y vamos a suponer, mira, yo te voy a cambiar el orden, ¿sí? Yo puedo sumarte en cualquier orden porque no cambia, no altera el producto, mira, voy a mover esta acá, muevo ahora, perdón, muevo la segunda, la traigo acá, ¿sí? Muevo la tercera, muevo la cuarta. De cualquiera sea la forma, siempre voy a obtener la misma resultante. ¿Se dieron cuenta de eso? Gracias, profe. Sí. ¿Está? No importa el orden porque son sumatorias de vectores. Cualquiera sea el recorrido que haga, el polígono, ¿sí?, o el paralelogramo que conformo de esa sumatoria de fuerzas siempre me va a dar el mismo valor de la resultante. Entonces, yo termino resumiendo a esta ecuación de trabajo de fuerza por distancia la suma de todas las fuerzas. Ahora, ¿qué ocurre si en mi sistema yo tengo fuerzas que son iguales a tanto hacia arriba o hacia abajo o hacia un sentido y hacia el otro? Obviamente que la sumatoria de fuerzas puede dar cero. Y si da cero, si la fuerza total es cero, ¿qué pasa con eso? ¿Está en qué estado? Equilibrio. Muy bien, y si está en equilibrio, ¿se mueve? No, No, reposo. en Estaría en En reposo. reposo. Exactamente. Cuando la sumatoria de todas las fuerzas están en equilibrio, recuerden la primera ley de Newton, se dice que el cuerpo está en reposo o que no hay alteración o transformación de ese cuerpo. Si no hay ninguna fuerza que actúe o toda la suma de las fuerzas es igual a cero, o sea, el equilibrio, significa que el trabajo es cero, porque no hay fuerza que me esté generando un desplazamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, déjame compartir esto. Lo voy a compartir la presentación de nuevo. Y seguimos con este concepto del trabajo. Entonces, bueno, nosotros entendimos ahora que el trabajo estaba dado por esta cuestión de la fuerza por distancia. Después vimos esto, que qué ocurría cuando la fuerza iba variando, que es más o menos un ejemplo parecido al que le estaba diciendo yo a ustedes, porque puedo tener ejemplo en que la fuerza sea constante o que tenga distintos valores de fuerza. Habíamos explicado que todo lo que esté por debajo de todos estos gráficos entre fuerza y el desplazamiento, ¿sí?, en cada uno de esos puntos yo puedo hacer un pequeño rectángulo y cada vez que si hago más chiquitito este rectángulo, o sea, un diferencial de este desplazamiento, voy a obtener un punto determinado en la recta y todo lo que esté por debajo de esa curva, porque esto es una curva, me termina dando el área. Entonces el trabajo es el área en una función de fuerza con respecto al desplazamiento. Esto nos decía a nosotros que el trabajo era válido para este sistema y donde yo podía encontrar que el trabajo total iba a ser la sumatoria de todos los pequeños valores de áreas
que íbamos a tener por debajo de la curva. Entonces era una forma más fácil de poder calcular y también de decir que el trabajo respondía, ¿sí?, a una cuestión de dónde va el movimiento o hacia la ecuación general que vimos recién, que era fuerza por distancia. Esto es una forma general de la ecuación de trabajo. Habíamos definido potencia, resumo rápidamente porque quiero terminar de energía. Es cuánto trabajo uso por unidad de tiempo, obviamente. O sea, yo quiero saber cuál es la potencia que me está dando ese desplazamiento o esa energía mecánica o ese valor total de trabajo realizado. Entonces decimos, bueno, si el trabajo para mover una caja a 1 metro de un valor de determinada forma era tanto, ¿qué pasaba si yo tardaba 1 hora en mover eso? Bueno, yo iba a calcular la potencia que yo tenía, ¿sí?, aplicada a ese sistema. Entonces la potencia no es más que la relación o la razón entre el trabajo y la unidad de tiempo. Por eso la unidad de medida es el watt, ¿sí? Y esto lo llevamos a cualquier ejemplo, tanto en lo cotidiano, en motores o en física eléctrica, que tiene que ver con la potencia entregada, que es el consumo o el trabajo que realiza en función del tiempo. Porque obviamente vemos el valor de potencia y teníamos que entenderlo desde un lugar porque muchas veces ese trabajo puede ir cambiando, ¿no? Y la potencia va a ir cambiando en función de cuál es la razón total del tiempo. Por eso podemos encontrar un valor de potencia media o potencia instantánea. Bien, habíamos visto también el concepto de trabajo. Eso es con respecto a la física dinámica, pero yo siempre creo que la clase pasada le dije así, le dije que para poder hacer un trabajo, yo lo llevé a un ejemplo cotidiano, digo, con el cuerpo humano, digo, si yo necesito hacer un trabajo, yo necesito fuerza para mover algo, pero yo para poder tener fuerza necesito algo. Y ese algo es algo que resuena en el eco de ustedes, que es el concepto de energía. Entonces, obviamente que el trabajo está relacionado con la energía. Entonces, obviamente que para poder hacer una relación entre trabajo y energía, yo tendría que decir, bueno, eh, tengo que definir qué es lo que es la energía. Y bueno, la energía no es más que la capacidad que tiene ese cuerpo o ese sistema, ¿sí?, para poder hacer un trabajo. O sea, ¿qué tengo que decir con respecto a la energía? Yo estoy ahora en estado de reposo, tengo un valor energético y si me muevo, como les decía yo, para ir hasta el baño o hasta la cocina, voy a estar haciendo un gasto de mi energía o un consumo o una incorporación de energía por la cual voy a estar realizando un trabajo, ya sea positivo o negativo. No importa cómo es el signo, pero sí tiene que haber una diferencia de energía entre un punto y el otro. Entonces, ahí, con respecto a ese concepto de energía, nos introducimos a las propiedades de la energía y dijimos que eran 4 elementalmente. ¿Sí? La energía está en el sistema, está en el universo, no hay creación de energía, la energía no se crea, ¿cierto? La energía se va a transformar, está de un estado y pasa al otro, ¿sí? La energía se va, otra europea se va a conservar. Y esto tiene que ver que al fin de cada proceso energético, que ustedes pueden relacionarlo, todo es un proceso energético, el valor de energía al inicio y el valor de energía al final en todo ese proceso tiene que ser la misma, porque no hay destrucción de energía. Pero sí hay transferencia de un sistema a otro, ¿sí? Entonces ahí yo ya estoy evaluando no solo el movimiento, sino todo el sistema completo. Y obviamente que hay pérdida de energía por disipación, porque al transferirse a distintos sistemas o de un sistema al otro, nosotros tenemos pérdida de energía o disipación de la energía. Por eso dice se degrada, pero en realidad el concepto más elemental es la disminución o la pérdida, ¿sí?, por transferencia. Dentro del concepto de la dinámica, nosotros tenemos un solo valor que tiene que ver con la energía mecánica y la energía mecánica es aquella energía total que tienen los cuerpos cuando están en movimiento o cuando empiezan a tener un sistema de movimiento, ¿sí? Entonces acá no vamos a hablar del calor, no vamos a hablar de la fricción, no vamos a hablar de un montón de conceptos que están relacionados con la energía, pero sí vamos a hablar del concepto de la energía mecánica total en un sistema que está en movimiento. Entonces, esa energía mecánica, obviamente, que tiene dos componentes, ¿sí? Una ya hablamos, que es la energía cinética. Y yo les dije que
el simple hecho de que una masa se esté moviendo, sus partículas, o sea, esa masa va a tener asociado un valor de energía cinética solo por el hecho de estar cambiando de posición. ¿Sí? Entonces fíjense en cómo la energía que tiene almacenada, de algún modo, esa energía mecánica total, la podemos transferir toda completa a una energía cinética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo puse en movimiento. Si no, no podremos explicar el movimiento desde el concepto energético. Porque si yo les digo a ustedes, ¿por qué el auto, por qué miren, ¿por qué una pelota de tenis se mueve? Yo voy a decir, "Y porque alguien la golpea". Sí, está bien, alguien la golpea, alguien hizo una fuerza, alguien hizo un trabajo. Pero ¿por qué se mueve? Si la energía, ¿qué relación yo puedo entender con respecto al movimiento y la energía? Y bueno, se mueve porque hay cambios de velocidades. La pelota viene a una velocidad y de repente paso a tener otra velocidad. Y ese cambio de velocidades a esa masa nos está determinando a nosotros el valor de la energía cinética. ¿Cómo era eso? Creo que lo vimos en la clase pasada. Dijimos que estaba relacionado como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, la velocidad en cada punto me va a determinar a mí cómo es el valor de energía cinética. Si hablamos solo de un movimiento lineal en un punto, sobre el horizonte, toda la energía mecánica está relacionada a la energía cinética. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en mi auto, estoy a 0 km/h y de repente acelero porque alguien me aplicó una fuerza, ya sea que vino eh, una persona que tiene un montón de fuerza y me empujó el auto o el motor empezó a girar, cualquiera sea el objeto que me esté generando una fuerza. Alguien hizo un trabajo, bueno, no importa que esa persona o esa cosa gastó energía, ¿sí? Para hacer el trabajo. Esa energía me la transfirió a mí. Eso yo quiero que comprendan. ¿Cómo me la transfirió a mí? Para cambiar mi estado. Mi estado estaba en reposo y paso a tener movimiento. Entonces, el movimiento, la velocidad, me determina a mí un valor de energía cinética. Por eso es tan importante la energía cinética, ¿sí? En ese caso estamos hablando solo de un desplazamiento lineal, ¿sí? Al ras de la superficie. Pero hay otro componente dentro del movimiento que me va a terminar de explicar todo el movimiento general que ocurre hoy en nuestra Tierra, o por lo menos en gran parte de la física mecánica que nos responde adentro de la Tierra, y que tiene que ver con la energía potencial gravitatoria, o mejor dicho, aquella energía potencial. Y la energía potencial está asociada, esperen que voy a adelantar un poco la filmina, ¿sí? A una cuestión del reposo, ¿sí? Y ese reposo o ese estado instantáneo en el cual yo estoy quieto, o considero que estoy quieto, voy a tener asociado una energía potencial. Y esa energía potencial, evidentemente, va a estar dado por esa acción de la gravedad de que todos los cuerpos tienden a ir hacia el centro de la Tierra. Ese es un efecto de la gravedad, ¿sí? Esa es una forma de poder explicar, ¿sí? De manera gravitacional, ¿sí? Esa atracción de todos los cuerpos hacia la Tierra. Un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso significa que la velocidad ¿Se escuchó o se cortó justo? Se cortó. Se cortó, ¿Hola? profe. ¿Se cortó? Entrecortó. Bueno, ¿dónde quedamos? ¿En energía gravitacional? Sí. Sí. Bien, entonces yo les decía que estaba la energía cinética que nos explica un poco la energía en el movimiento, pero también hay una energía que es la que nos atrae hacia la Tierra. Esa energía gravitacional, que nosotros llamamos energía potencial gravitacional o energía potencial, está asociada a con qué atracción me lleva hacia la Tierra. Entonces, obviamente que ahora el único concepto que me importa es saber a qué altura yo estoy de la Tierra. Entonces yo puedo tener un valor de energía potencial, ¿sí? Distinto en función de la altura. Y esto le doy un ejemplo, a ver, creo que en la filmina siguiente está, a ver, no, en la que sigue, perdón, esto es para que lo lean después. Acá. Eh,
Espera que corro esto. Un ejemplo, por ejemplo, voy acá a esta polea, ¿sí? Donde vamos a suponer que este peso está en el piso. Bien, yo tengo que hacer un trabajo para elevarlo, ¿sí? Cuando está en el piso, su energía potencial ya está tocando la tierra, es cero. ¿Por qué? Porque está sobre el nivel de la tierra, ¿sí? Pero sí tiene una energía potencial almacenada que va a ir aumentando a medida que suba, ¿sí? De altura. Entonces vamos a suponer que alguien realizó un trabajo, yo, una máquina o lo que sea, para poder elevar, ¿sí? Este concepto, ¿sí? De energía potencial a esta determinada altura. Bien, si yo lo mantengo acá con una tensión, con una cuerda, lo único que estoy haciendo es contrarrestar el efecto de la gravedad de ese peso para que no se caiga. O sea, alguien está haciendo una fuerza hacia arriba para que se mantenga en reposo. Ahora, ese cuerpo ahí, ¿sí? Tiene una energía potencial asociada a esa altura. Y obviamente, ¿cómo vamos a calcular esa energía potencial? Y no va a ser más que el peso, la masa por la gravedad por la altura. Y fíjense en que es muy parecido a una cuestión, si yo analizo masa por gravedad por altura, pero yo sé que masa por gravedad es el peso, porque el peso se define como el valor de la masa por gravedad, y no es más que decir masa por aceleración, porque la g de la gravedad es la aceleración que tiene la gravedad. Fíjense que es muy parecido el concepto de fuerza que es igual a masa por aceleración. Entonces, el peso es una fuerza. Y si yo la fuerza la multiplico por la altura, va a ser el desplazamiento que tengo. Entonces, la energía potencial no es más que el trabajo que tiene, ¿sí? O que tiene ese sistema para poder aumentar su valor de energía a una determinada altura. Obviamente que cuando subí yo, por ejemplo, a esta determinada altura, me voy a venir acá a este ejemplo, si lo siguen con el láser, es como si yo estuviese acá arriba, y voy a encontrar un valor de energía potencial máximo, ¿sí? Porque es la altura máxima que estoy, ¿sí? Y mi masa, que sería este clavadista o este cuerpo, va a estar determinado, ¿sí? Por la altura. Entonces, la masa por la altura y por la acción de la gravedad me va a determinar el valor de energía potencial. Pero estoy en reposo, por lo cual no hay movimiento ni hacia acá, ni hacia este lado, ni hacia arriba. Estoy quieto. Entonces mi energía cinética es cero. A medida que yo salto y me tiro, lo que voy a estar viendo es que me voy a ir acelerando por acción de la gravedad y voy a ir aumentando, como ven ustedes, mi energía cinética. Lo cual, si lo vemos acá, la energía potencial va a ir disminuyendo. ¿Qué notan en esta suma, en esta suma, en esta suma y en esta suma? La misma diferencia. ¿Qué De sería la la misma? resultante. Energía potencial va disminuyendo. ¿Qué Bien, sería energía mecánica? No. bien, está bien, Meli, perfecto, es la energía, pero ¿cómo da la suma? Fíjense, ¿cómo da acá la suma? 10.000 más cero, ¿cuánto es? 10 10.000. mil, Muy bien. 7.500 más 2.500, 10 mil. muy bien. 2.500 más 7.500. Lo mismo, siempre da el Ujú. mismo resultado. Exactamente. Fíjense en que acá la energía potencial se transfiere a energía cinética, pero toda la energía mecánica, como le ven ustedes acá, es la suma de esas dos. Nunca cambia, porque el sistema mantiene el mismo valor de energía, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que preguntarle a ustedes, ¿cuál es el trabajo que realiza el sistema para subir esta persona a esta altura? Y obviamente que va a ser el valor de la energía potencial que tengo acá. Porque recuerden que el trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo puedo relacionar yo un concepto de energía potencial, energía cinética, y eso es igual a la energía mecánica. Y ahí yo lo que estoy viendo es la transferencia de un sistema de energía a otro. Estamos viendo las cuatro propiedades. ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien?
En realidad acá, obviamente, ¿qué está ocurriendo acá? Y tengo un valor de energía que se va a ir disipando. Obviamente, ¿cuál sería? En la realidad, ¿qué ocurre cuando ustedes se tiran? Si alguien se tira una La pileta de 10 gravedad, metros. profe. Está bien, pero ¿qué más siento yo cuando me voy tirando? Va aumentando la velocidad. Voy aumentando la velocidad, eso es cierto. Aceleración. Pero, ¿cómo? Nos aceleramos cuando tiramos. Está bien, nos vamos acelerando, está todo perfecto. ¿Quién Rozamiento con más? el aire. Muy bien, ¿quién lo dijo eso? Yo, ¿Quién Mica. Mica, perfecto. Está en Escucha, reposo, en cada punto estaría en reposo, digamos, porque a cero. ¿a dónde? ¿En cada punto? ¿En cada Y punto no, de esto? claro, No. porque Eh, si En cada punto resta, de energía, vamos cambiando de energía cinética a energía potencial, pero siempre la misma energía. claro, siempre la energía mecánica total es la misma. No estamos, perdón, en reposo, ¿sí? Significa que en ese instante dado, a medida que vos vas cayendo, no sé quién había dicho ese Aumenta la concepto, aceleración, ¿no? va aumentando no, la aceleración es la misma. Nosotros caemos a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Voy a ir aumentando mi velocidad. La aceleración es la de la gravedad. Yo no me acelero por encima de la gravedad. Ahora que ya, a ver, ya que lo están diciendo. Eh, si yo me tiro del paracaídas a 3000 metros, ¿sí? ¿Cuál es mi aceleración? Desde que salte. Y era primero 9,8. más 8, La gravedad. La que dijiste la recién. gravedad, menos la fuerza de rozamiento, que es Bien. primero la del cuerpo y después la del paracaídas. Eso Bueno, va a pero disminuir. para. Pero voy de nuevo. Está bien. No quiero que mezclen los conceptos. Cuando yo me tiro de 3000 metros de altura, ¿sí? La aceleración es la misma en todos los puntos de los que voy cayendo yo. ¿Que cuál es? La de la acción de la gravedad. Mi peso, o sea, mi masa, por el valor de la gravedad, hace que vaya a la Tierra. Esa Se acción es cortó. constante. Corta. Perdón. Hola, hola, hola. Les decía yo que la aceleración no cambia. La aceleración es 9,8, es la aceleración de la gravedad. Si yo tengo un valor de aceleración, ¿eso qué significa? Que cada un segundo voy cambiando mi velocidad en 9,8 metros por segundo. ¿Sí? Ese es el concepto de aceleración. Yo voy a ir subiendo mi velocidad 9,8 veces cada un segundo. La aceleración es una sola. Cuando yo me tiro, lo que voy a ir aumentando es mi velocidad. ¿Sí? Perdón, eso hago un paréntesis al concepto de aceleración para que lo podamos entender. Entonces, cuando yo analizo este salto con respecto ahora a lo que es energético, ¿sí? Al sistema, yo voy a tener que, por el solo hecho de subir a 3000 metros, 10 metros, el valor que ustedes consideren, yo estoy aumentando mi energía potencial. La masa está subiendo su energía potencial. Y si yo suelto esa piedra, ya sea en este concepto de cortar la soga y que caiga, o tirándome yo desde acá arriba, o saltando 3000 metros de altura, lo que voy a hacer es transferir mi energía potencial a energía cinética. Eso es considerando que no haya, bajo ningún motivo, alguna otra disipación de energía. Y ahí viene yo lo que le explicaba en concepto real. Cuando yo me tiro, existe una fuerza, que es la fuerza de Rosendo. Hacer que yo, ¿sí? Parte de mi energía cinética se vea disminuida. ¿Por qué? Porque acá va a empezar a haber una energía de rozamiento. El viento, cuando golpea sobre ese cuerpo y roza, son fuerzas que no van a afectar, ¿sí?
¿Estamos? Al movimiento en sí, porque no tienen la trayectoria del desplazamiento. Cuando acá yo golpeo el viento no es que va hacia abajo, yo lo estoy empujando, va a ir hacia los costados. Entonces, al ir hacia los costados va en contra, sí, perdón, no va en contra, va en sentido distinto hacia donde yo estoy cayendo. Ese rozamiento se va a oponer un poco al movimiento, ¿sí? Entonces voy a ir perdiendo parte de mi energía cinética en energía, llame bola de rozamiento, podemos llamarla así. Entonces, en un sistema real existe disipación de energía. Eso quiero que lo tengan presente. ¿Sí? Aún así, si acá yo me estoy cayendo y hay energía de rozamiento, vamos a suponer que en toda la trayectoria es 1000, ¿sí? Bueno, significa que voy a tener 7500 más 2000, o perdón, 7000 más 2000 son 9000 y voy a tener 1000 de energía cinética, 1000 de energía de rozamiento, ¿sí? La suma de los tres me tiene que dar igual a la energía mecánica. Nunca voy a perder energía en otro lado. Siempre el sistema va a tener los mismos valores. En una igualdad, la energía mecánica total de lo que estoy evaluando tiene que ser igual a todas las energías que están interaccionando. Ese era el concepto que le querías decir. Profe, Sí, ¿qué significa cuando hablan de 1G, 2G, 3G, 4G? bien, ¿eso qué significa? Significa el múltiplo de la gravedad. Es cuánto duplicas o triplicas la aceleración de la gravedad. Y es muy simple porque mira, yo te lo voy a llevar el ejemplo del avión, los aviones supersónicos o los aviones de combate. Eh, el avión la velocidad del sonido es 1100 kilómetros por hora. ¿Sí? Yo supero 1100 kilómetros por hora, sobrepaso la velocidad del sonido, pero estoy yendo a una velocidad, ¿sí? Pero yo para llegar a esa velocidad necesito una aceleración. Entonces puedo acelerar o muy rápido o muy lento y hacerlo de manera paulatina. Si yo supero los 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Voy a estar superando el 1G de gravedad. O sea, mi fuerza que ejerce sobre mi cuerpo es igual a 1G. Nosotros sentimos 1G porque es la acción de la gravedad. Pero cuando me estoy moviendo en otro sentido, vamos a poner como va el avión, y el avión acelera muy de golpe, yo voy a sentir que mi cuerpo sí está recibiendo el doble de la aceleración. Vamos a poner 9,8 por 2 sería 19,6, ¿cierto? Bien. Cuando yo tenga una aceleración de 19,6 metros por segundo, voy a estar recibiendo una fuerza de 2G. O sea, mi peso pasa a valer el doble. ¿Estamos? Entonces, cuando yo me voy hacia atrás en ese avión, voy a sentir que mi peso, yo voy a sentir que mi peso es el doble. Y si es 3G es el triple, y si es 4G es el cuádruple, y así sucesivamente. Entonces, normalmente la acción de la gravedad se da no en las caídas, sino en las velocidades, que voy hacia adelante, hacia arriba o hacia los costados. ¿Sí? Esa es la acción de la gravedad. Por eso uno dice 2G, 3G, 4G, 5G, aquellos que van en desplazamiento distinto a la gravedad en una caída libre. ¿Bien? Perfecto. Yo nunca en caída libre, eso ténganlo presente, yo me tiro de un avión a 3000 metros, a 10.000 metros, nunca voy a sentir más que el valor de mi peso. Sí voy a sentir que me acelero, pero mi aceleración está determinada nomás por la masa. ¿Se acuerdan el muchacho este que se tiró a unos 4 años atrás de los 12.000 pies, no me acuerdo, que saltó de la estratosfera? Bueno, ese ser humano que se tiró a esa altura, él siempre fue cayendo y acelerándose. Perdón, él fue cayendo y aumentando su velocidad. Su aceleración siempre fue la misma, porque era su peso lo único que actuaba para que él se acelerara. Entonces nunca iba a ser más rápido que 9,8. Pero llegó en unos momentos, cuando apenas saltó y había menos resistencia en el aire, llegó a superar 2 veces la velocidad del sonido. O sea, bajó casi 3000 kilómetros por hora. O sea, imagínense la velocidad por la cual caía. Obviamente, cuando empezó a llegar a niveles cerca de 10.000 pies de altura, ¿sí?
o 3.000 pies de altura, no me acuerdo cuál era, antes de que hiciera la apertura de coso, él necesitó desplegar sistemas de resistencia para poder empezar a disminuir un poco su velocidad, porque si no caía a 3.000 kilómetros por hora. Primero micros, o sea, paracaídas más chiquitos para reducir un poco su velocidad y después llegado el momento pudo desplegar su paracaídas más grande. ¿Sí? Eso es sumamente importante, entender un poco el concepto de la fuerza y, perdón, y la velocidad con la cual venía agarrando en una caída libre. Sí, una Ahora, aceleración constante y aumento de velocidad, ¿no? exactamente, exactamente, tal cual es así. Eso mismo lo puedo hacer yo. Miren, eh, ustedes lo experimentan, por eso ese mismo ejemplo ustedes lo experimentan diariamente cuando están manejando el auto. Yo dejo constante el pie en el pedal del acelerador a una aceleración que no la sienta tan fuerte. Y a medida que ustedes van en la ruta, van a ir que van a ir subiendo la velocidad, van a ir subiendo la velocidad, van a ir subiendo la velocidad, hasta que llega a una velocidad, obviamente, propia del auto. ¿Sí? Ustedes ahí después regulen y van a una aceleración constante o tener velocidad constante. Y usted me va a decir, pero profe, yo siempre voy pisando el acelerador para mantener la misma velocidad. Sí, obvio, porque tenemos la resistencia del aire que va haciendo de que tenga una aceleración que se oponga a la que yo estoy generando. ¿Sí? Es una cuestión de razonamiento. Si yo piso para ir acelerando pero mantengo una velocidad constante, es porque tengo una fuerza de rozamiento que se está oponiendo a esa aceleración. ¿Sí? Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero, por la cual la masa por aceleración es igual a cero, porque no hay aceleración. ¿Sí? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, Más o profe, menos. un lujo. Bueno, Sí, sí, profe. bueno. Y es sobre un ejemplo que ustedes se lo van a tener que imaginar, pero pues yo se los voy a plantear obviamente ese ejemplo, pensar en esto. Así que las voy a tratar de direccionar. Las preguntas, ¿qué ocurre con la energía? ¿Qué ocurre con el trabajo? ¿Qué ocurre con la velocidad? ¿Con la aceleración? Con esas cuestiones para que ustedes, sobre lo que le estoy preguntando, ustedes puedan responder puntuales, ¿sí? Siempre recuerden el marco de referencia a la cual yo le estoy haciendo la pregunta, ¿sí? Bien. Bueno, ¿dudas? ¿Alguno? Yo creo que no, profe. No, profe. Bueno, me alegro, me alegro. Eso significa que le estoy dando bien los conceptos. A Ah, ver, sí tengo bien. una pregunta, profe, sí tengo una pregunta. A ver, Salvador, dale. Viste, ahí Eh, salen, ahí surgen. le, ahí le interrumpí la buena idea de las preguntas. Bien. No, le quería decir si entonces después de las vacaciones no vamos a volver a tener con usted. Esperemos que Melissa me responda eso y después vemos. Yo tenía entendido que sí, pero me acaba de decir Melissa que no. Así que bueno. Ahí tengo Va, la Después, info. después Melissa le va a ir pasando información. una lástima, si no. ¿Tenés la ¿Marco? info? Tengo Sí. la info. Hasta A una ver, semana Mary, después de las contame. vacaciones te podés extender. ¿Cómo dice? Cerrame. Hasta, No se Y escuchó. hasta una semana después de las vacaciones podés Sí. extenderte. O sea que estaríamos hablando a fines de julio. Y ahí cerramos el bien. primer cuatrimestre. Ok, listo. Entonces vamos a terminar con termodinámica, que lo vamos a dar la clase que viene y parte del miércoles 2, pero ahí ya cerramos directamente. O sea, cerramos en termodinámica y nos van a quedar algunos conceptos de últimas. Lo que puedo hacer yo es armarle en la plataforma todo el material que a ustedes le quedaría ver para que lo repasen desde ahí y lo tengan nada más como lectura, ¿sí? Para que estén todos los contenidos asociados al espacio curricular. Yo, si quieren, me comprometo a darle lo que es el resto de electricidad, conceptos elementales de física eléctrica, electrostática, para que lo puedan entender, algo de hidráulica, se los dejo ahí y ahí queda como un material teórico de lectura
pero cerraríamos las clases con termodinámica. Bien, o sea que tendríamos 2 semanas más después de las vacaciones con usted. Y ya está. No, la vamos a cerrar, terminamos en 2 directamente. Ah, bueno, listo, listo. ¿Dale? Bien, Salvador. ¿Alguna Marco, otra duda? la clase Sí. que viene, ¿nos vemos o va a ser actividad? No, yo la clase que viene Confírmame no voy a después. poder darle clase, pero sí le dejo subida la actividad. Así que ya les dejo subida una Perfecto. actividad más directamente la evaluación que tienen 2 semanas para hacerlas. Yo en eso no los voy a estar jodiendo con el tiempo. Nos vemos recién directamente el 25 Dale, para ver termodinámica. perfecto. Dale, ¿Listo? genial. Profe, la ¿Listo? evaluación, ¿me escuchás, Sí, profe? sí, Disculpe, Federico. la evaluación, o sea, dijo que tenía 2 semanas aproximadamente para hacerla, pero ¿es por tiempo o es, o sea, cuando vos entras a rendir? ¿Te da un tiempo No, determinado para que va puedas? a ser un formulario. Yo les recomiendo, por eso digo, si es un formulario de una página, yo después, cuando les suba la actividad, les voy a subir un instructivo seguramente. Y si es un formulario, por ejemplo, de Google, ustedes una vez que lo completan el formulario, se envía, pero pueden entrar a verlo y ir respondiéndolo aparte y después cuando lo tengan completo o cuando lo quieran completar entran en ese formulario y lo completan todo de una. Porque una vez que le ponen a enviar, por ejemplo, el formulario de Google, ya queda enviado, ¿sí? Entonces la idea es que de última pueden entrar, pueden verlo, no lo graban y cada vez va a ir entrando el link y lo terminan, ¿sí? Bueno, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Cristian.